Sandra me dice que tiene una pregunta que no tiene que ver con las alergias, pero está bien. La idea es hablar de cualquier tema que tenga relación con la salud natural. Entonces, si puedes nomás, me respondes. Tengo una adenomegalia o adenitis eh, en el ganglio. ¿Qué es? ¿Por qué sale? ¿Algo que me recomiendes para tratarlo de manera natural? Bueno, adenomegalia y adenitis, las mismas palabras nos indican un poco de qué se trata. Adeno es el tipo de tejido, que son ganglios, y la megalia que tiene que ver con un tamaño aumentado, o adenitis, que está inflamado. Entonces, tener ganglios inflamados generalmente es una señal de que ha habido una actividad, algún grado de estrés en esa zona. Depende también qué ganglios estamos hablando específicamente, pero lo típico es que se suelen inflamar los ganglios en el cuello o puede ser en las axilas, también en la ingle. Son como lugares de inflamación más común o habitual. Y de hecho, cuando uno analiza esta conexión mente-cuerpo, las 5 leyes biológicas descubiertas por el doctor Hammer, es muy interesante analizarlo desde ese punto de vista porque cambia totalmente el panorama o la forma de entender las inflamaciones. En la segunda ley biológica se explica las dos fases de cada proceso de salud. Primero hay una fase de estrés y luego una fase de recuperación. Entonces, en la fase de estrés, muchas veces este tipo de tejidos pueden incluso adelgazar y otras veces hay tejidos que se inflaman o crecen en fase de estrés. Pero en el caso de los ganglios, ellos son parte de los tejidos que no son como esenciales para la vida, se podría decir. Tienen funciones más relacionadas a la estructura del organismo, distintos conductos para el organismo. Entonces, lo habitual es que si están inflamados los ganglios, es señal de que ya uno no está en fase de estrés, sino que está en fase de recuperación. Y podrían permanecer inflamados por un largo tiempo, por ejemplo, si hay muchas recaídas en el estrés. Entonces, ya en el caso de Sandra, de hecho, ella nos está escribiendo que ella tiene esta inflamación de los ganglios en la ingle. Es mucho más común en el cuello, pero en la ingle, por ejemplo, tomemos ese ejemplo. En la zona de la ingle, un ganglio inflamado. Entonces, en teoría, no estamos diciendo que necesariamente sea el caso de Sandra, pero en teoría, ¿qué tipo de conflicto podría generar que en la recuperación hubiera después una inflamación de los ganglios? Entonces, por ejemplo, alguna desvalorización, que el organismo sienta que no está siendo capaz de hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de ejercicio, actividad física. De hecho, algunos podrán ver hacia dónde voy, la zona de la ingle, puede estar relacionado a actividades físicas de tipo adultas para quienes se estén preguntando. Ejemplos, pero también hay actividades físicas o deportes que involucran bastantes movimientos de la pierna y que está involucrada la ingle. Entonces, si hay una desvalorización de esa zona, se va a perder tejido en el estrés. Y luego en la recuperación se va a volver a fortalecer ese tejido y los ganglios simplemente son una parte de ese tejido. Entonces, cuando se termina todo ese proceso de fortalecimiento, los ganglios suelen inflamarse porque para fortalecer toda esa zona se genera inflamación, un poco de retención de líquido y los ganglios suelen inflamarse porque ahí también hay actividad, llegan células sanguíneas, células y nutrición a esa zona, mayor irrigación y mayor inflamación. Por tanto, esa señal de una inflamación y que sea del ganglio es como realmente hubo una buena recuperación, se solucionó de todo ese conflicto y tan así que incluso se llegó a inflamar el ganglio. Entonces, en casos más graves, por ejemplo, hablando de que les han puesto etiquetas donde las personas se pueden asustar,
como un diagnóstico de cáncer, por ejemplo. Cuando uno lo analiza desde este punto de vista, las 5 leyes biológicas, hablan de que hay una detección, una etiqueta de cáncer, por ejemplo, y hablan de metástasis hacia algún ganglio. Pero de hecho, si el ganglio está inflamado, es una señal de que se resolvió el tema y ya los ganglios están fortaleciéndose y están en la última etapa, por así decir. Entonces, en general, una inflamación de ganglios es una buena señal. Puedes hacer cosas naturales como para acelerar el proceso, ayudar a que no sea molesto, aplicar cataplasmas de barro, paños fríos, tomar vitamina C, alimentos ricos en antioxidantes, ricos en vitamina C, cosas refrescantes, tener paciencia, porque es parte de un proceso de recuperación. Así que espero que se haya entendido algo este tema de la ingle.